Queridos alumnos, comenzamos nuestra 7ª clase online. Recuerden que antes de salir de vacaciones, ustedes tuvieron una clase que compartimos con el profesor Miguel, que él fue el expositor, y que se complementó educación física con conciencia, con la asignatura que estábamos pasando nosotros sobre el sistema inmunológico y todo eso. Entonces, comenzamos. Quien les habla, María Pía Botachi, junto a nuestra educadora, como siempre, diferencial, Beatriz Lobos, y todos nuestros queridos alumnos participantes del tercer y cuarto medio de IE. Objetivos, son varios los objetivos, y vamos a tener que comprimir mucho de esto, de aquí en adelante hasta lo que nos queda, porque es el último esfuerzo que vamos a hacer. Así que los invito a estar muy atentos. Dice, reforzar contenidos de la clase anterior, enfermedades infectocontagiosas. De esa clase anterior que yo la tuve con ustedes, que fue la clase, me parece que quinta. Comprender algunas alteraciones del sistema inmunológico, que es lo novedoso, que vamos a complementar un poco, y explicar guías de contenidos anteriores, que en esta oportunidad nosotros vamos a ver, o a explicar un poquito la guía 2 y 1. Empezamos desde las 7, las 6, 5, 4, 3, y nos queda la 2 y la 1. Comenzamos con el reforzamiento, el primer objetivo, que yo vuelvo para acá, que dice reforzar contenidos de la clase anterior, esa clase anterior. Enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son trastornos que dijimos que eran causados por agentes, organismos llamados microorganismos u otros pequeñitos, ¿ya? Que podían ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Muchos organismos viven dentro y fuera de nuestro cuerpo. Normalmente no son agresivos, incluso son muy útiles. Pero bajo ciertas condiciones, dijimos, habían unos organismos que podían causar enfermedad. Eso fue por lo menos lo que habíamos visto nosotros. Ahora, algunos de estos, ¿ya?, que son los que causan estas enfermedades infecciosas, pueden transmitirse bajo distintos medios. Vamos a ver a través de qué medios se pueden transmitir. De persona a persona, algunos son transmitidos por insectos u otros animales. ¿Qué más? También se pueden contagiar, dijimos, a otras personas consumiendo alimentos, aguas contaminadas. ¿Alguien puede aportar de qué otra manera se pueden contagiar? ¿De qué otra manera se pueden contagiar las enfermedades infecciosas? ¿Alguien? Por lo que uno toca, donde anda. Muy bien, perfecto. Me encanta la participación. Perfecto. Punto para arriba, dedito para arriba. Ahora bien, los microorganismos tienen un gran poder de multiplicación, ¿ya? Profesora, se escucha muy bajo. Ya. Los microorganismos tienen un gran, poder de multiplicación. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. Sí. Y tienen resistencia a condiciones desfavorables, y lo que los hace estar presentes en todas estas partes, en el agua, en el suelo, en los fluidos, en todos lados, ¿ya? Por otra parte, tienen complejos ciclos vitales, de vida, requieren residir en hospederos intermedios. Por eso yo dije que a través de mosquitos, pulgas, perros, entre otros, que los transmiten al ser humano también. Por lo tanto, es muy fácil tomar contacto con ellos en muchas actividades de nuestro diario vivir. Eso era lo primero que habíamos visto. Ahora, continuando para acá y complementando, en el contexto de la microbiología, la epidemiología, siempre uno habla de la epidemiología, que cuesta pronunciarlo, es la disciplina que estudia la ocurrencia, casualidad y prevención de enfermedades infecciosas en nuestra población, o en la población, ¿ya? Ahora,
Básicamente, ¿ya? Las enfermedades pueden ser esporádicas, ¿ya? Y tomar la forma de epidemias, ¿ya? Cuando el número de casos en una región supera los esperados estadísticamente. O en forma de pandemia, las enfermedades que se propagan por varios países y continentes y suelen ser habituales, toman la forma de pandemias. Si se propagan, digamos, específicamente y son habituales en una región, se habla de endémicas. Por ejemplo, en el norte de Chile, o norte o centro de Chile, el mal de Chagas, ¿ya? Que se transmite por un parásito y que produce una serie de daños. Ahora, parásitos que en las heces de insectos, ahí, y uno se contagia. Es una forma de explicarle que existe diferencia entre epidemias y pandemias. La Ahora, misma vaca loca. sí, también, muy bien, muy bien. Ahora, nosotros hablamos de dos enfermedades del momento, siempre, la actual, COVID-19, el nuevo coronavirus COVID-19, es una cepa de la familia de los coronavirus, que no se había identificado previamente en los humanos, es el nombre definitivo otorgado por la OMS, ¿ya? En general, los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, ¿ya? Como la insuficiencia respiratoria. Eso lo vimos, estamos reforzando. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas, gotitas, que salen despedidas de la nariz, boca, ya de una persona infectada al toser, estornudar, y todo lo que ya sabemos, porque de una u otra manera todos más o menos estamos informados, y sabemos cómo podemos resguardar las medidas necesarias, y que no muchas veces vamos a tener que esperar como corresponde hasta una vacuna definitiva, y que se pueda llevar a la práctica y que tenga todos los, digamos, las pruebas científicas necesarias y comprobadas por los estudios. También hablamos del SIDA, ¿sí o no? El SIDA. Es una enfermedad infecciosa causada por un agente transmisible, el virus de inmunodeficiencia humana VIH. En ausencia de tratamiento efectivo, el VIH produce un estado de inmunodeficiencia progresiva, que es debida fundamentalmente a una disminución, dijimos, de los linfocitos T CD4 específicamente. Ahora bien, uno siempre dice, ¿es lo mismo? No es lo mismo el VIH que el SIDA, en el sentido de que acá, cuando ustedes pueden visualizar, dice, es el conjunto de manifestaciones clínicas en el organismo derivados de la pérdida de las defensas secundarias, ¿ya?, a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Ahí está el SIDA. Es la expresión final de la enfermedad, caracterizada por la presencia de infecciones oportunistas o de ciertos tumores. Eso no se debe perder de vista. Por si acaso. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se ¿Se escucha. escucha? Ah, ya, perfecto. Ahora, hablé de la palabra dije que era, ¿qué dijimos que era? Hablé de la palabra inmunodeficiencia, virus de inmunodeficiencia humana. Ahora, cabe señalar que el sistema inmune puede presentar diferencias en su deficiencias, perdón, en su estructura y o función. En las inmunodeficiencias congénitas se producen alteraciones durante el desarrollo intrauterino que conducen a la falta o falla de componentes del sistema inmune. ¿Ya? Se puede afectar la respuesta humoral y la respuesta celular. O sea, hablamos de las que están relacionadas con los linfocitos B y T. ¿Ya? Y pueden a su vez haber fallas en los mecanismos propios de la respuesta innata. Ahora, la inmunodeficiencia adquiridas pueden ser transitorias o progresivas. El SIDA tiene que ver con una infección, ¿ya?,
este síndrome de inmunodeficiencia que es adquirido y es una inmunodeficiencia progresiva más relevante debido a la alta tasa de mortalidad que presenta, aunque ahora ya no se ha combatido mucho mejor. Acá, vamos al segundo objetivo, que si nosotros volvemos al principio, decía de comprender algunas alteraciones del sistema inmune. Nuestro sistema inmune está para defendernos, pero a veces se producen algunas alteraciones. La primera que vamos a mencionar, de la mejor manera posible, y ustedes me dicen si están pendientes, vamos bien, es las alergias. Alergias. ¿Qué podemos decir de las alergias? Dice, es una reacción exacerbada del sistema inmune, pero ¿cuándo? ¿Ya? Cuando éste se expone a partículas no patógenas llamadas alérgenos. Por ejemplo, ahí se menciona el polen, algunos medicamentos y ciertos alimentos. Figura acá, probablemente a todo esto del polen, la primavera, incluso las flores. Acá, ¿quién me puede decir lo que es esta imagen? Camarón. Camarones. Alimento. Alimentos, camarones, específicamente. ¿Ninguno de ustedes es alérgico a camarones o productos del mar? ¿Que se haya No. dado cuenta después de consumirlo? Yo soy al ¿Nada? paracetamol. Pero es que puede ser, sí, después vamos a ver eso, ¿eh? Pero ninguno tiene algún tipo de, es alérgico a algún, o le provoca algún tipo de reacción alérgica a algún alimento, o sus familiares, ¿nada? Tengo mi alumno que me dijo que había enviado la guía de participando. ¿Quién más? ¿Quién más participa? Y me dice, sí, profesora, yo me hice algún examen, soy alérgico a esto otro. Yo conozco una amiga que es alérgica a la primavera. Ah, la primavera, y ahí tiene que ver con todo lo de las flores, polen y todo esto, ¿no es cierto? Ay, Ya, ando para las masas con la primavera. Yo soy alérgica a la primavera y a los pelos de animales. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí mostré un gatito, los perritos también, pero igualmente uno dice más los gatitos, los perritos también. Sí, Más los gatos. y además también a estos famosos regalos que se hacen, estos bonitos de peluche, donde se depositan muchos ácaros, Sí, también. sí o no, vamos, Sí. vamos. Y también los medicamentos, algunos medicamentos, ibuprofeno, ya dijeron ahí por ahí, paracetamol, Amoxicilina, amoxicilina, paracetamol. Imagínense. penicilina, en algunos también la penicilina. Siempre preguntan, ¿ah? Sí. Penicilina y otros. Pero muchas veces no saben hasta cuando se le producen, se le desencadena esa reacción. Y esto es muy cercano, ¿ya? Yo la otra vez me tomé un paracetamol ¿Y y qué le mi mamá pasó? se asustó. Y yo no sabía porque andaba mal, pues. ¿Pero qué le pasó? ¿Cuáles fueron sus Nada. síntomas suyos? No, me dolía la cabeza y me quería tomar un ibuprofeno y me equivoqué, me tomé un paracetamol y no me dio nada. Ah, bueno, Pero entonces no quizás es que porque sea... era uno, ya me tomo otro, me voy Pero finado. cuando uno tiene una reacción, al tiro se evidencian los síntomas. Por eso le preguntaba, el ibuprofeno, hay personas que desencadena reacciones alérgicas. A otros puede ser otro medicamento. A mí, por ejemplo, el paracetamol, yo lo consumo en realidad cuando puedo, trato de que no sea muy seguido porque todos producen al final, tienen efectos secundarios. Pero mi jaqueca se me pasa. Se me ha pasado por lo menos. Bueno, continuando con esto, vamos a hablar entonces de cómo se produce, digamos, alteración al sistema inmune o daños a este de alguna manera. Entonces hablamos de la hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad más frecuente en la población es la alergia. ¿Ya? Esta afecta a individuos atópicos, es decir, aquellos que tienen una predisposición genética a padecer alergias. Y hay otros que condiciones del medio ambiente lo han ido afectando. Dice que aproximadamente cerca del 25% de la población chilena presenta esa condición, ¿ya? Y entre las enfermedades producidas por este mecanismo de daño inmunológico están las rinitis alérgicas, fiebre de heno,
asma bronquial, la urticaria y el shock, que se llama anafiláctico. ¿Ya? En términos generales. Acá hay un grupo, dice, alimentos causantes del 90% de las alergias, porque hablamos que eran causadas por diferentes agentes. Pero dentro de los alimentos a los que alguien puede desconocer que es alérgico, porque hay gente, por ejemplo, que es alérgica al plátano, ya hay gente que leche, precisamente no pueden consumir por algunos contenidos de la leche, al huevo, y ahí aparecen de nuevo productos del mar. ¿Qué síntomas? Bueno, ¿nunca han visto de repente la persona, no han tenido de cerca algún caso, alguna evidencia personal? Eso son algunos de los efectos. Y hay gente que incluso... Yo. ¿Sí? Lo mismo, sí. Por Hay comer gente que- pan con margarina en el colegio. A ver, pero estamos hablando en serio. ¿Usted es No, pues alérgico? estaba hablando en serio, igual, pues, estaba así todo enronchado, me picaba brígido. Estaba así como la guagua. ¿Y qué cree usted que fue la margarina, que es Eh, derivado de la leche? no sé, que siempre como margarina, pero esa pura vez me dio por la margarina. Y después nunca más me Bueno, dio. generalmente cuando uno es alérgico a algo, es recurrente, ¿ah? A mí me ¿Ya? pasa cuando estoy cerca de los animales. Me Es lleno de recurrente, ¿no es alergia. cierto? Sí. Es recurrente. Sí. A veces hay gente que no sabe, ¿ah? Y es alérgica al pasto, se da cuenta cuando riega, cuando está mucho tiempo sentada, También, y también empieza a eso. el No, pasto. sí. Y ahí es complicado. Uno se hace a veces Igual salí exámenes. fallado. Sí, a veces uno se hace exámenes a diferentes tipos de sustancias que puede ser uno alérgico. Yo, por ejemplo, hace muchos años, y soy alérgica al níquel, no tenía la menor idea, el níquel está presente, es un elemento químico, en los computadores, en los teléfonos, en los relojes, en fin. No. Pero hay alergias leves y hay alergias que son realmente, que producen los shocks anafilácticos, que, como dijimos, por ejemplo, hay gente que los pica una abeja, y lo que produce eso de la abejita no le pasa Se nada, se enroncha. enrocha un ratito, y hay otros que son capaces de llegar hasta el hospital. Bueno, Sí. continuamos con esto para ir avanzando. Nosotros, al comenzar acá, dijimos alteraciones del sistema inmune. Empezamos con las alergias, ¿ya? Y hablamos de la hipersensibilidad. También están las enfermedades autoinmunes, EAI. Normalmente el sistema inmune distingue lo propio de lo extraño y nos defiende de agentes externos como los virus, las bacterias. En las enfermedades autoinmunes existe una respuesta inmune exagerada que destruye los propios órganos y tejidos corporales sanos. El sistema inmune deja de reconocer lo propio y genera un autoataque. Básicamente lo estoy resumiendo porque es bastante más complejo el mecanismo, pero es eso. Profesora, ¿Sí? una consulta cuando por ser un niño tiene algo, no sé, la amígdala inflamada, le da fiebre, ¿eso también es como una defensa del cuerpo? Sí. ¿Se acuerdan cuando nombramos todas las estructuras que formaban parte dentro de ellas, de los órganos del sistema inmunológico? ¿Se acuerdan? Nombramos el vaso, las amígdalas. Perfecto, muy bien. Sí, se acordó y cooperó. Sí, es una defensa, es parte de los órganos del sistema inmunológico. Ya, dice el sistema inmune deja de reconocer lo propio y genera un autoataque de los constituyentes del individuo, actuando como si estos fueran agentes extraños al mismo. Hay factores desencadenantes para padecer una enfermedad autoinmune. Efectivamente, hay factores desencadenantes. Acá aparece un esquema donde dice enfermedad autoinmune y básicamente aparece el factores del ambiente o el ambiente y los genes, increíblemente. Y todo se relaciona con la regulación inmunológica. Dice, existe un componente hereditario que desencadena una enfermedad autoinmune. Ciertas combinaciones genéticas. ¿Y por qué hago hincapié en esta parte? Porque en la próxima clase nosotros vamos a entrar en materia de el núcleo, cromosomas, ADN y genes, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de acá,
existe un componente hereditario, ciertas combinaciones genéticas, ¿ya? Que desencadenan esta enfermedad autoinmune. Pero no siempre se manifiestan. Muchas veces se manifiestan porque se combinan con factores ambientales, que son desencadenantes para activar finalmente el sistema inmunitario. Estos son muy variados e incluyen infecciones, fármacos, vacunas, inmunización, alimentación, que pueden desencadenar estos factores psicológicos, el estrés, socioeconómicos, sanitarios, cambios hormonales, etc. En términos generales, yo les estoy hablando de este sentido de los factores que desencadenan una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Ahora bien, aquí hay una tabla, espero que se visualicen, ¿ya? Tabla de enfermedades autoinmunes. Ahora, tenemos que decir que las enfermedades autoinmunes, en términos generales, se desconoce la causa de la pérdida de tolerancia de los linfocitos hacia algunos antígenos, ¿ya? Sin embargo, se han descrito varios mecanismos bien complejos. Otro dato importante es señalar, ¿ya? Que básicamente se produce cuando los linfocitos T y B, al reconocer antígenos propios, generan una respuesta inmune efectora que se manifiesta como daño a los tejidos, que fue lo que dijimos, aquí lo estamos hablando un poco más científicamente. Ahora, estas enfermedades afectan entre el 3 al 5% de la población, y con mayor frecuencia a las mujeres, en términos generales. Son enfermedades crónicas, progresivas, y producen daño en algunos órganos específicos o bien en el organismo general. Por ejemplo, el lupus. ¿Alguien conoce algún familiar o alguien que haya tenido lupus? ¿O el nombre? ¿Han escuchado hablar del lupus? No, yo escuché la tiroides. El lupus, tiroiditis de Hashimoto. Esa, la consecuencia de inflamación de la glándula tiroides, hipotiroidismo, sí. Pero acá Profe, tenemos lupus eritematoso sistémico. Este lupus, porque este es el nombre más científico, dice autoanticuerpos que se crean. Tenemos anticuerpos anti-ADN, antieritrocitos, que son los glóbulos rojos, antiplaquetas, fosfolípidos, y otros. ¿Y cuál es la consecuencia? Esto, que tiene que ver con nuestro sistema renal, anemia, artritis, lesiones de la piel, etc. Afecta en términos general a todo nuestro sistema, digamos, al organismo en no se general. escucha, profe. No se escucha, profesor. Que el Alguien tiene prendido el micrófono. lupus provoca o afecta al sistema inmunológico en general, ¿ya? Y como consecuencia, glomerulonefritis, que tiene que ver con el glomérulo y el nefrón del riñón, anemia, artritis, lesiones de la piel, alteraciones del sistema nervioso central, del sistema digestivo y otros. Que este es un cuadro con algunas enfermedades autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto, enfermedades graves, miastenia grave, diabetes tipo 1 y lupus. Y yo me detuve más en el lupus. Ahora, el tercer tema, que tiene que ver un poco con esto de las alteraciones del sistema inmunológico, o cuando, a pesar de que necesitamos algo, nuestro sistema inmunológico reacciona, bueno, esto tiene que ver con ¿qué? Esa fotografía, jóvenes, ¿con qué? Los órganos. ¿Y con qué específicamente? Trasplante de los órganos, ¿no es cierto? Y en general, uno tiene que hacer numerosos tipos de exámenes para la compatibilidad, ¿ya? Para que alguien sea compatible con la persona que necesita obtener un órgano. Ahora,
pero es frecuente a veces el rechazo a los trasplantes. Los trasplantes son procedimientos quirúrgicos en los que se sustituyen órganos o tejidos dañados por otros sanos, los que provienen de un donante, y ese donante tiene que ser lo más compatible posible. Luego de esta intervención, la persona receptora presenta una serie de reacciones en su sistema inmunológico, ¿ya? Que pueden provocar el rechazo del trasplante, debido a que su sistema inmune reconoce al órgano trasplantado como algo extraño. Mientras más compatible, menos reacciones desfavorables va a tener esa persona, mientras más compatible sea el donante. Pero se desencadenan una serie de reacciones. ¿Ya? Ahora, solo se trasplantan, en general, vamos a decir, órganos o tejidos de un donante compatible, pero siempre hay grados de compatibilidad, es decir, cuyos antígenos celulares sean similares a los del paciente. ¿Ya? Ello explica que muchas veces los donantes tienen algún grado de parentesco, y no todos los parientes pueden ser donantes también, los que son más afines. Eso en términos generales. Y acá hay harta lectura, pero lo vamos a resumir. Dice, el sistema inmunitario de su cuerpo generalmente lo protege, como dijimos, de sustancias que pueden ser nocivas, ¿no es cierto? Esas sustancias dañinas tienen proteínas llamadas antígenos, recubriendo su superficie. Tan pronto como estos antígenos ingresan al cuerpo, el sistema inmunitario reconoce que no son del cuerpo de esa persona, y que son extraños, y los ataca. Mientras más sean similares, menos ataque va a sufrir. Cuando una persona recibe un órgano de alguien, de alguien más durante una cirugía de trasplante, el sistema inmunitario de la persona lo reconoce que es extraño. Esto se debe a que el sistema inmunitario de la persona detecta que los antígenos en las células del órgano son diferentes, ¿ya? O no son compatibles. Muchas veces son lo más compatibles posible. Los órganos que no son compatibles o que no tienen una compatibilidad lo suficientemente cercana pueden desencadenar una reacción a una transfusión de sangre o un rechazo del trasplante. Eso en términos generales. Esto es bastante más complejo, pero es para que ustedes comprendan por qué a veces se dice, oh, fue rechazado, no lo pudo soportar, hay que extraer. Ahora, ¿qué se requiere para tener un trasplante de órganos? ¿Qué se necesita? ¿El ADN? ¿Qué se necesita para hacer un trasplante de órganos? Primero, tener los donantes. Donantes vivos. ¿Y Los quién donantes puede vivos hacer deben ser, compatible? miren, los donantes vivos deben ser mayores de 18 años, estar sanos y encontrarse en plenas facultades físicas y mentales. La extracción del órgano no debe suponer un perjuicio grave para la salud del donante, ni poner en peligro su vida. Lo primero. Ahora, las personas fallecidas también pueden donar los órganos, ¿ya? Y ahí se requiere de qué? No solo la voluntad en vida que uno puede dar. ¿A quién se les pregunta finalmente cuando la persona fallecida tiene una muerte cerebral? A los A familiares. los familiares. Los familiares. ¿No es cierto? Y generalmente el tiempo apremia y las decisiones son muy personales. No hay algo bueno ni malo, porque la verdad que es un momento complejo, ¿no es cierto? Y uno, por más que empatice, uno no puede dar juicios de valor ahí. Entonces, las personas fallecidas pueden donar los siguientes órganos: riñones, tos, hígado, los pulmones, corazón, páncreas, intestino, que son los más habituales, los riñones, el hígado. Ahora dice, en el 2014 se añadieron manos y rostros a la lista de trasplante de órganos, en términos generales. Las personas vivas pueden donar los siguientes órganos: un riñón, imposible que sean los dos, chiquillos, uno, un pulmón, o parte del hígado, páncreas o intestino, ¿ya? Es posible. Y es de cuidado todo esto. Hasta ahí con la presentación. Con respecto a lo que tenía Profe. que yo... Yo también he escuchado que hay trasplantes de córneas. Sí, también. Yo estoy diciendo en ¿Qué es este eso? momento... Sí, pues la parte de los ojos, Ya. No, primera vez que lo escucho. la parte de los ojitos, córnea, dijo. ¿Qué escuchó usted? Quizás que escuchó No,
Córnea, una cosa Córnea. así, no sé. Sí, antes de finalizar, agregarles que para evitar que el órgano, el tejido trasplantado, sea atacado y destruido por el sistema inmune del receptor, ya que se produzca un rechazo, se le suministran al paciente medicamentos en conjunto que se llaman inmunosupresores. Averigüen. Esa es primera tarea, averiguar qué son los inmunosupresores. ¿Ya? Mecanismo de acción. Es importante que la manden ahí brevemente. Ahora, voy a ir para acá, voy a dejar de compartir, y no sé si tenemos todavía el tiempo, si me quedan unos minutos, vamos con las guías. ¿Ya? Vamos con la guía 2. ¿Alguien tiene esa guía 2? ¿Hecha? ¿Enviada? Pregunto en general. Ya, pues, mi alumno. No, yo aún no la hago. Ya, Yo, una persona. yo sí, profesora, pero no la he enviado hasta quiero enviarla todas juntas. Mire, empiece a enviarme desde ya. Le aseguro, porque de aquí a la segunda semana de octubre yo debo de tener nota. ¿Ya? Ya yo lo más pronto posible se la envío. Entonces, empiecen a ponerse al día. No importa, por ejemplo, lo que tenían que enviarme de la infografía o el afiche, que ya no haya sido en el tiempo, pero igual tengo que calificar, entonces empiecen a ponerse al día. ¿Se acuerdan de la guía 6, que era un video o infografía? También vimos la guía 7, vimos también la 5, que era una guía bastante más rápida de hacer, la 5, más fácil también, más práctica ahí de hacer. Habían otras que tenían preguntas de desarrollo. Entonces yo me voy a detener a esta, porque se parece a otras que han hecho, a otras que nosotros vimos, no sé exactamente a cuál, no sé si tú ahí me puedes ayudar, Beatriz, pero a una de las guías que vimos se parece. ¿Ya? Y a la que analizaron la semana pasada, que es la 6. No, la semana pasada parece que analizaron la 3 y 4. Ya, pero una de las últimas guías trae un resumen de esa parte, que lo hicieron, se supone. Ya. Entonces, ustedes revisen qué guía hicieron y la Eso está comparan hecho. con esta guía número 2, porque no es exactamente igual, pero pueden ir completando. Sí. ¿Se acuerdan? Parece. Hay algunos muy Muy parecidos. parecido, muy parecido. El sistema nervioso se compone de 2 partes. Sí. ¿Y tienen que llenar de qué parte? Mire, está la sigla. ¿De qué parte? CNC. Se parece a las 7. A las 7, Ya, pues. esa es. La Ya, 7. a la tenía que 7. hablar yo. Muy bien. Bien, muy Yo bien. sabía, Entonces, no muy quería prender el perfecto. micrófono. Ya, Ya empezó. Entonces aquí es re fácil, pues, chiquillos, ¿ya? un ¿Me punto siguen bueno. escuchando? Déjale. Ya, nos volvemos a conectar. Yo creo que se está acabando el tiempo, parece, pero Sí, igual. yo ya les envié el link a los chicos al WhatsApp. Ya. Ya lo tienen. Entonces, hasta que se corte, continuamos. Dice, el sistema nervioso se compone de 2 partes. Sistema, y aparece la sigla. ¿Qué sistema es CSNC? Ya, porque las palabras que están acá. Nervioso central. Muy bien, nervioso central. ¿Quién me participó? Nombre, que no la veo. Jocelyn Curín, Ya. ¿Y curso? cuarto D. Cuarto D. Muy bien. Y después dice que el sistema, y acá está la sigla. SNP. Sistema Ya, periférico. nervioso periférico, ¿ya? Y así van completando. Esta también, déjenme ver cuánto. Esa parte es rápida. Esta, de acuerdo al dibujo, dice, de la siguiente imagen, completa y define los componentes de una neurona. Definir nomás. Dendrita, ¿qué es lo que es la dendrita? ¿Qué es el cuerpo? El axón, la mielina. ¿Estamos? Eso también es rápido. Y acá clasifica las siguientes actividades de respuestas voluntarias o involuntarias. Ahí tienen, por ejemplo, abrigarnos cuando notamos frío. ¿Voluntario o involuntario? Voluntario. Voluntario, ¿ya? ¿Ya? Ahora, hay otras que tienen que analizar más, pero hay otras que no. Por ejemplo, sudar por el calor.
Voluntario o involuntario. 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 Una cosa es que tengamos calor, pero el sudar, ya. En eso estamos bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Y así, solamente tienen que colocar si es voluntario o involuntario. Y van a tener... Profesora, pero en la que sale sudor sale Retirar la mano si del es fuego. estímulo No, o llamarla nomás. respuesta. Ah, ya. Entonces, yo estoy viendo mala, porque últimamente, como les digo, que estoy con... Ya. En la otra dice sí... No, pues en la sí, parte acá de dice- arriba también sale lo mismo. Sí, En pues la si sale lo 7. mismo, si no estoy tan mal. Si acá dice clasifica si son voluntarios, y acá dice señala si las siguientes acciones son estímulo o respuesta. Acá está fácil. Sudar por pero no está tan fácil si la tienen que leer bien. Altas temperaturas en un día caluroso. ¿Qué es lo que es? ¿Estímulo o respuesta? Estímulo. Ah, Respuesta. bien, es estímulo, porque dice que hay alta respuesta, o sea, digo, alta temperatura. Alta temperatura es un estímulo, ¿o no? ¿Qué respuesta Sí. hay ahí? Igual que sudar por el calor. Estímulo. Y sudar por el